Nuevo revés para la Fuerza Aérea estadounidense en su guerra contra Irán. Un oficial confirma a medios de Estados Unidos que un segundo caza se ha estrellado cerca del estrecho de Hormuz al ser derribado por el ejército iraní. Un primer aparato había sido ya abatido horas antes, según confirmaba el Pentágono este viernes. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Estados Unidos pierde 2 aviones de combate en una nueva jornada de guerra, aunque según el presidente estadounidense Donald Trump, estos derribos no afectarán a las negociaciones para buscar una salida a un conflicto, eso sí, que se ha convertido en una guerra regional que golpea y mucho a la economía mundial. Las partes en conflicto continuaban este viernes con intensos ataques mutuos en Oriente Medio y el Golfo. Un bombardeo estadounidense destruyó el mayor puente de Irán, aún en construcción, provocando muertos y heridos. Israel, por su parte, afirma que va a continuar sus operaciones contra la milicia islamista Hezbollah en Líbano. Y al menos 20 presos fueron liberados este viernes en una cárcel de La Habana, un día después de que el gobierno cubano anunciara un indulto para 2010 reclusos como gesto humanitario por Semana Santa. Estas excarcelaciones ocurren luego de que Estados Unidos flexibilizara el bloqueo petrolero impuesto en enero. Un segundo avión de combate estadounidense ha sido derribado en el Golfo Pérsico, según informaron funcionarios estadounidenses. Fuentes del New York Times decían que su único pasajero se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense. El hecho ocurre justo después de que Irán hubiese derribado un caza F-15 cuyo piloto pudo ser rescatado, aunque se sigue buscando a un segundo tripulante. Teherán ha ofrecido una recompensa por el aviador desaparecido. Es la primera vez que Estados Unidos pierde cazas en territorio iraní desde el inicio de la guerra hace 5 semanas. Mientras, la vía diplomática parece haber llegado a un punto muerto. Irán considera inaceptables las demandas de Estados Unidos y se niega a reunirse con sus representantes en Islamabad. El presidente estadounidense Donald Trump amenaza además con expandir sus bombardeos contra la infraestructura iraní y afirma que no ha hecho más que empezar a destruir lo que queda de Irán, fueron sus palabras. Todo esto mientras la Casa Blanca pide aumentar el presupuesto de defensa en $1,5 billones, es un 40% más del gasto actual. Las amenazas de Trump llegan después de que Washington haya volado un puente clave en Irán y 2 de las mayores fábricas de acero del país. Teherán anuncia represalias y asegura que atacará instalaciones hídricas y energéticas en el Golfo. Los expertos en derecho internacional advierten que los ataques contra infraestructuras civiles pueden constituir un crimen de guerra. Estados Unidos bombardea un puente clave en Irán que conecta la ciudad de Karaj con la capital, Teherán. Estaba en construcción, era el mayor del país y uno de los más altos de Oriente Medio. Debía inaugurarse este año. Se supone que las infraestructuras civiles están protegidas por el derecho internacional. Tras el bombardeo, el presidente estadounidense Donald Trump exigió a Irán que acepte un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y advirtió que no habían hecho más que empezar. En su red social Truth, Trump dijo: "Nuestro ejército, el mayor y más poderoso con creces del mundo, ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda de Irán. Lo siguiente van a ser los puentes, después las centrales eléctricas. La cúpula del nuevo régimen sabe lo que hay que hacer y hay que hacerlo rápido". En una entrevista con Al Jazeera, el ministro de Exteriores iraní rechazó los llamados de Trump a una tregua. "Nuestras condiciones para poner fin a la guerra están completamente claras. No aceptamos un alto el fuego, sino que buscamos el fin total de la guerra, no solo en Irán, sino en toda la región, y la concesión de amplias garantías de que tales agresiones no se volverán a repetir". La Cruz Roja iraní difundió este video que muestra supuestamente la devastación provocada por un bombardeo estadounidense-israelí a un almacén. La organización asegura que se han dañado más de 300 instalaciones en la guerra. Las instalaciones médicas también están protegidas por el derecho internacional. A medida que los ataques se intensifican por ambas partes, Naciones Unidas advierte de que la guerra podría engullir en breve todo Oriente Medio.
Nueva ola de ataques entre las partes, lo vemos en varios países de Oriente Medio y el Golfo. Hablamos en Doha con el analista político Luciano Sácara. Luciano, Teherán derriba un caza estadounidense, Estados Unidos destruye la mayor infraestructura en construcción de Irán, ese puente, mientras Teherán y Hezbollah responden con cohetes contra Israel, que también ataca. ¿Qué nos dice toda esta dinámica sobre el nivel de escalada en la región? Bueno, lo que nos dice es que lo que se había dicho hace un par de días, que la guerra estaba terminando o que la guerra había terminado, como dijo en su propio discurso Trump, está muy lejos de ser verdad. Vemos que no solo no ha disminuido la tensión, sino que incluso ha escalado hasta que Estados Unidos está empezando a atacar conscientemente y declaradamente infraestructuras civiles, a lo cual evidentemente Irán responde como ha venido respondiendo hasta ahora, que va a seguir atacando infraestructuras civiles en todos los países que ellos consideren que están colaborando con esta guerra. Por lo tanto, estamos en una situación mucho más volátil que anteriormente, porque ya no hay líneas rojas que queden por cruzar, más allá de estas ataques directos a instalaciones civiles que ya se han empezado, y es muy difícil prever que esto en un muy corto plazo, como se viene diciendo de Estados Unidos, en 2 o 3 semanas se pueda paralizar. También hemos estado comentando, Luciano, esa capacidad real de Teherán de sostener un conflicto de esta intensidad como lo está haciendo. ¿Hasta qué punto resulta factible que la guerra se termine? Ya lo estás comentando un poco en tu primera respuesta, en pocas semanas, tal y como anunciaba Donald Trump hace nada. Bueno, yo creo que la capacidad de respuesta iraní está quedando demostrada mucho más que antes. Está llegando Irán a Israel, a lugares donde antes no podía haber llegado, ya sea porque las defensas están no siendo tan efectivas como en un primer momento, o porque Irán está utilizando determinadas tácticas o determinados materiales que antes no estaba usando, pero lo cierto es que está ocasionando más daño de que se podía haber previsto. Incluso ha derribado por primera vez un avión reconocido por parte de Estados Unidos. O sea que no estamos en una situación en la que Irán pueda decir que está perdiendo o que no está imponiendo un costo más grande de lo que Estados Unidos hubiera esperado en un primer momento. Por lo tanto, para Irán en este momento acceder a un alto el fuego estaría fuera de lugar, porque está en una mejor posición que Estados Unidos, que es el que está exigiendo o pidiendo que otros lo ayuden para abrir el estrecho de Hormuz. Y para, en definitiva, que lo ayuden a terminar la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron. Creo que la capacidad de Irán, más allá de que sepa que no puede ganar una guerra, sí está demostrando que el costo que está imponiendo el resto de los países es mucho más alto de lo que se podría haber pensado desde un primer momento. Kuwait, Luciano, uno de los países que vuelve a quedar atrapado en ese fuego cruzado, con una refinería incendiada y daños en una planta de agua. ¿Qué impacto puede tener todo esto en la seguridad energética y en la estabilidad de todo el Golfo? Está ya afectando la seguridad energética. Muchas compañías del Golfo ya no están produciendo o ya han dejado de producir como estaban produciendo antes. Han quedado fuera de línea muchas refinerías, ya sin contar que el tráfico en el Golfo está prácticamente paralizado. Por lo tanto, esto ya se está sintiendo no solo en el mundo entero, que son los consumidores del petróleo y el gas que viene de aquí, sino en las economías de estos países, que están teniendo unas pérdidas muy grandes, y que la destrucción de sus refinerías en parte va a generar costos adicionales de reconstrucción para los próximos años, para los 5 o 10 próximos años, que van a hacer que estas economías también se vean digamos, mucho más afectadas en los planes de largo plazo, en los planes quinquenales, en los planes de industrialización, de sustitución de importaciones o de nacionalización de mano de obra, por supuesto. Muchísimas gracias por todo esto, Luciano Sácara, en Doha. Gracias a ustedes. Buenas noches. Por su parte, Israel destruyó hoy un puente en el este del Líbano después de que su ejército advirtiera que atacaría 2 puentes para impedir el traslado a la zona de refuerzos de Hezbollah, organización considerada terrorista por varios países. También informó que desde el inicio de la guerra 10 soldados israelíes han muerto y más de 300 han resultado heridos en los combates con la milicia chiita Hezbollah. Por su parte, la facción política del grupo chiita llamó al Estado y a otros actores libaneses a movilizarse para ayudar a contener el plan israelí de ocupar el sur del país. Esto después de que Israel confirmara a principios de semana sus intenciones de controlar la franja libanesa al sur del río Litani, lo que representa el 8% del territorio nacional.
Israel también afirma estar bajo ataque y asegura haber activado su sistema de defensa antiaérea este viernes para interceptar misiles lanzados desde Irán. En Jerusalén, el impacto del conflicto se percibe en unas calles inusualmente vacías justo cuando han comenzado las Pascuas, un periodo en el que la ciudad vieja suele desbordarse de peregrinos y actividad. La ciudad vieja de Jerusalén, calles icónicas como la Vía Dolorosa desoladas, comercios cerrados y pocos peregrinos. Una imagen poco habitual para un Viernes Santo aquí, a causa de la guerra en Oriente Medio. Desde que comenzó la guerra en Gaza y ahora con el conflicto en Irán, la situación aquí ha cambiado y tememos que lo ocurrido en el pasado pueda repetirse. Hoy Jerusalén está profundamente triste, es un día de dolor para la ciudad y para su gente, un dolor que se siente en el corazón de sus habitantes. Hoy estamos solos. Y Jesús recorre su camino hacia la muerte como hace 2000 años, sin sus discípulos ni seguidores. Suele estar tan lleno que cuesta caminar por todas partes, aquí, cerca de la iglesia del Santo Sepulcro y en todo Jerusalén. Pero ahora está vacío, no hay nadie. Este Viernes Santo se celebra en medio de los ataques en los diferentes frentes. Teherán advirtió este viernes de ataques más devastadores que nunca tras el bombardeo del puente de Al-Borz. Y tras un mes después del inicio de una nueva guerra contra Hezbollah, el ejército israelí ha comenzado a ocupar y desalojar poblaciones del sur del Líbano, casi un cuarto de siglo después de su retirada. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con intensificar el conflicto atacando instalaciones energéticas en el Golfo. Hoy el Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos se pueden visitar sin las largas filas habituales, pero, según los residentes en Jerusalén, esta guerra ha generado miedo entre la población y ha disuadido a muchos de acudir este año. Esperamos que el próximo año sea mejor y que con el milagro de la Semana Santa tengamos paz, porque si hay paz en Jerusalén, habrá paz en todo el mundo. Y deseo que el próximo año todos puedan venir aquí y vivir este día tan especial, el Viernes Santo. El Papa León XIV instó a los líderes del mundo a retomar el diálogo para poner fin a las guerras en el marco de la Semana Santa, 5 semanas después del estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sus repercusiones se sienten incluso en los ritos y lugares religiosos históricos de la llamada Ciudad Santa. A pesar de la escasez de turistas, la vigilancia policial es intensa, manteniendo la ciudad en un estado de alerta constante con sirenas y advertencias permanentes. Nos ocupamos de la guerra en Ucrania. Su presidente Volodymyr Zelensky denunció una nueva escalada rusa tras la muerte de 14 personas en una serie de ataques lanzados a plena luz del día en varias regiones del país. Según informaba el ministro de Exteriores, Rusia disparó cerca de 500 drones y misiles de crucero a lo largo de la jornada, un cambio notable frente a los ataques nocturnos habituales. Una ofensiva que comenzó el viernes por la mañana mientras Zelensky mantenía una conversación telefónica con el Papa León XIV. Los equipos de rescate se apresuran a salvar a los animales de una clínica veterinaria. El edificio, situado en la región de Kiev, fue alcanzado a plena luz del día, causando la muerte de unos 20 animales. Es solo uno de los muchos ataques en toda Ucrania en los últimos días. Kharkiv, a solo 40 kilómetros de la frontera rusa, fue de nuevo uno de los principales objetivos. Los bombardeos continúan por segundo día consecutivo. Ayer resultaron heridas 27 personas. Hoy los ataques en esta zona dejaron a 6 personas heridas y una falleció en el hospital. Los servicios de emergencia de Ucrania afirman que Rusia está desplegando drones Shahed de fabricación iraní, difíciles de interceptar por las defensas aéreas. El presidente Volodymyr Zelensky habló de una escalada deliberada. Esta es la respuesta rusa a nuestra propuesta de un alto el fuego durante las festividades de Pascua. Ucrania presentó abiertamente la propuesta a Rusia, y Rusia responde con drones Shahed y continuando sus operaciones terroristas contra nuestra infraestructura energética. A pesar de los ataques aéreos, los analistas militares afirman que Rusia no logró ningún avance territorial en marzo por primera vez en 2 años y medio.
El avance ruso parece haberse estancado, mientras las fuerzas ucranianas recuperan kilómetros de terreno perdido. Ucrania también está enviando sus propios drones, muchos kilómetros hacia el interior de las líneas enemigas. Esta semana atacó una refinería de petróleo en la República Rusa de Bashkortostán. Y tiempo ya para la economía con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Nos vamos a Estados Unidos. Ahí el presidente Donald Trump ha presentado este viernes su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2027, propuesta que contempla un gasto en defensa de 1,5 billones de dólares, el mayor de la historia moderna. Plan que incluye también 1,1 billones para el Departamento de Defensa y otros 350.000 millones de dólares para municiones críticas y la expansión del complejo militar industrial estadounidense dominado por empresas como Lockheed Martin o Boeing. La propuesta de la Casa Blanca plantea además un recorte del 10% en el gasto no militar hasta unos 660.000 millones de dólares en el año próximo, con reducciones adicionales en años posteriores. Son ajustes que afectarían áreas como educación y recortarían a la mitad el presupuesto de agencias como la de protección ambiental. Y siguiendo de cerca la negociación del presupuesto estadounidense está nuestra colega Ana Nieto en Nueva York. Ana, gasto histórico en defensa y rebajas, recortes para todo el resto del aparato estatal. ¿Cuál es el detalle de la propuesta de Trump para distribuir el gasto federal? Sí, el gasto en defensa iría destinado a subir los sueldos a las tropas, el sistema de defensa de misiles Golden Dome, la compra de armas y municiones que se están consumiendo en parte en esta guerra que ahora mismo se está librando con Irán, junto con Israel en Irán. Y casi 66.000 millones de dólares se van también a destinar a construir barcos de guerra. El resto del presupuesto, como dices, incluye recortes del 10%. Para algunas agencias son un shock para su funcionamiento. Es el caso de la agencia tributaria, de la agencia medioambiental e incluso de las contribuciones que hace Estados Unidos a agencias internacionales como la ONU, cuyo presupuesto se va a rebajar en 2.700 millones de esta contribución. Hay otras agencias como la FEMA que también han recortado su presupuesto para responder a fuegos u otros desastres naturales. Pero hay programas de salud, de educación, de financiación, de vivienda y en general que ayudan a minorías y a personas de bajos recursos que directamente se eliminan. La NASA, con su programa Artemis ya en órbita, sufre un recorte del 23% que se centra sobre todo en su rama de investigación. Su presupuesto total se queda en 18.800 millones de dólares. Y Trump, para compensar algo, para comparar algo, Trump se reserva el equivalente del 53% de ese dinero, unos 10.000 millones de dólares, para embellecer la ciudad de Washington, D.C. O sea que en el caso de la NASA ni siquiera llegando literalmente a la Luna se está a salvo de los recortes. ¿Cuáles son las previsiones económicas contempladas, previstas que hay detrás de este proyecto presupuestario, Ana? Pues quienes han calculado las proyecciones económicas son bastante optimistas. La propuesta presupuestaria parte de la base de que la economía va a crecer a un ritmo del 3,5% este año para quedar en el 3,1% en los siguientes. 2025 cerró con un crecimiento significativamente menor, un 2,1%, y los economistas, por ejemplo, de la Oficina Presupuestaria del Congreso apuntan a que el crecimiento va a rondar el 2%. El Gobierno también cuenta con una caída de la inflación que hoy, y dados los precios de la energía, parece complicado que se llegue, y también una fuerte caída en los rendimientos de bonos, que ahora mismo no es lo que está ocurriendo. Ana Nieto de Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Igualmente. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, si el cierre del estrecho de Hormuz, puerta de casi un tercio del petróleo mundial y vital para fertilizantes y gas, dura más de 2 meses, la escalada de precios que estamos viendo podría superar incluso la que se registró durante la crisis del coronavirus. El índice de precios internacionales de los alimentos que elabora la FAO sigue la evolución de una cesta de productos que se encareció en un 2,4% en solo un mes y un 1% en comparación con marzo del año pasado. En apenas un mes de conflicto, los fertilizantes aumentaron además hasta un 50%. Si esta tendencia continúa, grandes productores de alimentos como Brasil, Estados Unidos o Argentina verán impactadas también la siembra y la producción.
En plena crisis energética por la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, Italia ha ampliado este viernes la reducción de impuestos para la gasolina y el diésel. Lo va a hacer hasta el 1 de mayo, con un costo para el Estado de 500 millones de euros. Medida que incluye un apoyo para la agricultura y la pesca y busca amortiguar la escalada de precios que llega ya al 5% para la gasolina y el 19% para el diésel en Italia. Al mismo tiempo, la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni viajó sorpresivamente al Golfo Pérsico para reforzar la seguridad energética de su país, específicamente asegurar el suministro de petróleo y gas del Golfo Pérsico después de diversificar importaciones. Tenemos más información en Deutsche Welle, Ana Plasencia. Más de 20 detenidos salieron de la cárcel La Lima, en el este de La Habana. El régimen comunista había anunciado horas antes que liberará a 2010 prisioneros como gesto humanitario ante la Semana Santa. Es la segunda excarcelación que La Habana anuncia en menos de un mes, en medio de la creciente presión estadounidense. Los hechos se producen poco después de que la administración Trump permitiera a un petrolero ruso entregar crudo a la isla, que sufre una profunda crisis energética debido al bloqueo al petróleo que Washington impone a Cuba. Los primeros presos excarcelados por el gobierno cubano comienzan a abandonar las cárceles horas después de que se anunciara el indulto a más de 2.000 detenidos como gesto humanitario por Semana Santa. Con eso lo tienes en la mano. Sí, claro, es una bendición muy grande. Ya, el indulto vino muy bien para un bulto de recluso. Es la segunda medida de este tipo en menos de un mes en medio de la presión de Estados Unidos. De la cárcel La Lima, en el este de La Habana, salieron en la mañana más de 20 detenidos. Muy feliz, muy contento porque esto fue una oportunidad que solamente se la dan en la vida, ¿me entiendes? Y gracias a todo el comportamiento mío, ¿me entiendes? Muchas cosas, uno sufrió demasiado, ¿me entiendes? Las madres uno sufren demasiado, vienen a uno de estos lugares. Y bueno, lo único que me queda es poder hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Y hacer una persona mejor y integrarme a la sociedad. El gobierno cubano no dio los nombres de las personas excarceladas ni especificó los delitos que abarca el indulto, aunque sí informó que delincuentes sexuales y reincidentes no son candidatos. Hoy voy ¿Sorpresa? de sorpresa. Wow. Gracias por esta oportunidad que nos dieron. Y ya que sigan dándole a los demás que quedan allá adentro que le hacen falta. Que muchos están ahí, ya tú sabes, ya casi el término y todavía no lo han soltado. Hace falta que esto siga. El Grupo de Defensa de los Derechos Humanos 11J cuestionó que se haya excluido a personas sancionadas por los llamados delitos contra la autoridad, que habrían sido instrumentalizados para criminalizar a opositores. Según esta ONG, Cuba tiene 775 personas detenidas por razones políticas. Estados Unidos dijo estar al tanto del proceso de excarcelaciones iniciado este viernes y reclamó a La Habana la liberación inmediata de los cientos de personas que permanecen injustamente detenidas, según un portavoz del Departamento de Estado. Gracias por todo. Costa Rica, uno de los principales aliados de Estados Unidos en Centroamérica, autoriza recibir hasta 25 personas por semana expulsadas por la administración Trump. El presidente saliente, Rodrigo Chávez, suscribió un convenio no vinculante después de que el país centroamericano recibiera el año pasado a unos 200 deportados de terceros países como Afganistán e Irán, algunos de ellos perseguidos en sus países de origen. Aún no hay detalles sobre cómo se concretarán las nuevas deportaciones. Hace un año, Talib huyó de su país, Turquía, por amenazas de la mafia. Se está adaptando a Costa Rica como puede. Español hablar es difícil. Yo trabajo en Costa Rica chofer. Talib llegó primero a Estados Unidos, pero fue detenido y deportado a Costa Rica a inicios de 2025, como otros 200 migrantes de terceros países expulsados por la administración de Donald Trump. Sin hablar inglés ni español, comenzó a ganarse la vida como conductor de transporte privado mientras sus hijas regresaron a Turquía. Como no sabía el idioma, no pude encontrar trabajo. Y como no pude encontrar trabajo, realmente empecé a tener muchas dificultades. Pero ahora estoy empezando poco a poco a aprender, pero como hay una diferencia cultural, aprender toma un poco de tiempo.
La historia de Talib podría repetirse. En marzo de 2026, Costa Rica acordó recibir hasta 25 deportados semanales desde Estados Unidos. Se desconoce en qué condiciones ni en qué instalaciones serán alojados. El presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, firmó el acuerdo junto a Kristi Noem, que visitó el país como enviada especial de Trump para la Coalición de las Américas contra el narcotráfico. El Ejecutivo asegura que Estados Unidos cubrirá los costos a través de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. El OIM es una organización que va a ser financiada por los Estados Unidos para darle toda la atención a las personas mientras están en Costa Rica y deciden retornar a sus países. Desde la traducción, atención médica, acompañamiento psicológico si fuera necesario, hospedaje, alimentación, educación, apoyo. Los deportados tendrán condición migratoria temporal con 3 alternativas: volver a su país de origen, salir de Costa Rica o solicitar refugio en suelo tico. Son núcleos familiares. Segundo, que no van a tener ninguna situación con la ley, con la justicia, que no van a ser partícipes de organizaciones criminales y demás, lo que asegura que sean personas sanas como cualquier costarricense. Pero muchos de los deportados provienen de África, Europa Oriental y Asia y enfrentan persecución política o inseguridad en sus países de origen. La experiencia reciente de la administración Chávez Robles, sobre todo del año pasado con el manejo de los migrantes deportados desde los Estados Unidos, hace pensar que no se les va a garantizar los derechos humanos y que no hay la capacidad de gestión, no tanto de logística, sino de gestión. La medida genera reacciones encontradas entre la población. No hay trabajo ni para nosotros, ahora para tanto extranjero. Bueno, yo no estaría de acuerdo si es gente que no sabe su dudosa procedencia, cuál es, de qué vienen a hacer. Y sí estaría de acuerdo si es un tema de ayuda humanitaria, de ayudarles para que encuentren un seguro paso a su país de vuelta. El año pasado, los 200 migrantes deportados por Trump a Costa Rica esperaron meses en albergues colectivos. Hace un año, de los 200 deportados, 110 regresaron a sus países, 56 salieron de Costa Rica con rumbo desconocido y 34 pidieron refugio. Con eso terminamos. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.